Ahí vamos pues para allá. Listo. Bueno, pues ahora sí vamos a platicar con Carlos Adrián. ¿Qué te pides? Preséntate. A ver Ortiz. qué nos está viendo. Carlos Adrián Ortiz. Y Carlos Adrián nos conocimos allí por mi novia, Zulema, y hemos platicado muchas veces del tema de los bisontes, ¿no? De los búfalos que todos conocemos. Y en la platicada salió el tema de los bisontes, que a mí me interesa muchísimo por la cuestión ambiental. Ujú. Y tú me dijiste que estabas haciendo investigación de eso, entonces ahí platicaba cómo está la investigación. Bueno, pues igual iba a ser así un rollillo ahí, leve, ¿no? Bueno, justamente muchas veces se cuestiona el papel de lo que viene a ser las ciencias sociales y en este caso lo que es la arqueología, ¿no? Mm. Eh, la arqueología tiene muchas subramas también y una de estas es la zooarqueología. Aquí lo interesante es cómo llegué justamente entre todo el cruce de caminos, a lo que es de tu interés, ¿no? El bisonte y en este caso, pues el medio ambiente. Mm, yo siempre he sido un ferviente estudiante de lo que es la historia militar, ¿no? Sea contemporánea, pasada o antigua. Y ya estando yo una vez en lo que es la EAM, la Escuela de Historia del Norte, estudiando justamente la licenciatura en arqueología a mitad de la carrera, con el profesor Arturo Guevara, que justamente él también es restaurador e intervino, ¿no? Si conocemos 40 casas como la vemos ahorita, es gracias en parte a él. Justamente yo le preguntaba en una de mis clases de materiales, ¿no? Que igual y te mandé ahorita fotografías ahorita algunos particularmente de hueso trabajado animal y humano. Yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué no hay bisontes, registros de bisontes? Y él me dijo, honestamente no sé, déjame te investigo y te busco. Me buscó y me dijo, pues, si realmente tienes la curiosidad, pues puedes checar los volúmenes del peso, ¿no? Y ahí puedes ver todo. Me di la tarea y sí, o sea, porque hablando de casas grandes, pues hay dos ejes centrales, ¿no? Pues lo que es en sí casas grandes, la construcción, su cerámica y las guacamayas, ¿no? Ah, Entonces, como te decía, ya como estudiante, de hecho yo cuando entré a la carrera empecé con el interés de los presidios, ¿no? Pero justamente los presidios o un solo tópico, no solo lo que yo estudio, solo tópico te puede dar para muchas cosas. Entonces, como te digo, de estudiante de historia militar, me fui a los presidios, ¿no? Que digo, bueno, pues es lo local y es lo que podría competir a hacer una tesis dentro de mi escuela, ¿no? Y sobre todo con enfoque en el norte de México. De los presidios, pues justamente de ahí me saltó la pachería y de la pachería llegué a los bisontes, ¿no? Porque al estudiar a los apaches o a las naciones apaches, los de Navajo, etcétera, justamente entra como elemento central el bisonte. Y es cuando dices tú, ¿no? El bisonte es un papel central este, para esas primeras naciones, ¿no? Y justamente ya ahí puedes decir cómo lo vinculas arqueológicamente. Bueno, pues resulta ser que Edipe son casas grandes. En los 70 se encontró una buena cantidad de elementos óseos, ¿no? De restos óseos de bisonte. Históricamente, también podemos ver, incluso en las crónicas españolas, nos podemos remontar a Baltasar de Obregón, que fue de los primeros expedicionistas europeos que llegaron justamente a lo que hoy es Casas Grandes, y justamente él vio pieles, excrementos del animal, así como los animales muertos alrededor, ¿no?
Después del cronista de Baltasar de Obregón, ya pues un poco más contemporáneo, más moderno, tenemos a José Escudero. José Escudero llega aquí a las inmediaciones de Casas Grandes como a partir de 1819. Y es muy importante porque José Escudero era vocal en ese entonces también de la naciente Sociedad de Geografía Mexicana. Entonces Escudero registra todo eso, ¿no? Incluso a Escudero le tocó ver en las inmediaciones, así lo pone él, de Chihuahua, incluso juegos de caza. Eso es para el siglo XIX. Después tenemos también a Bandelier, que era físico botánico de Nuevo México y que es mandado a mediados del siglo XIX. Nada más que Bandelier, pues también teniendo más recursos y más tiempo, se extiende a lo que una vez me comentabas tú, ¿no? Que el noreste también, al haber navajita azul, también hubo bisontes. Y sí, Escudero también registró, incluso el gobernador de Nuevo México en ese entonces, Lugo Wallace, participó cerca de la ciudad de Parras, Coahuila, en una cacería de bisontes. Sin embargo, en el caso de Coahuila hay algo particular, porque después de mediados del siglo XIX, de 1850, ya no se sabe nada, o sea, ni de Nuevo León, ¿no? O sea, no se sabe qué onda con esos animales. Para el caso más local, se supone que se exterminaron o se erradicaron como para 1900, pero hay varias líneas y varias hipótesis de quién reintrodujo, porque una cosa son los bisontes que introdujeron en el 2009 al rancho El Uno en Janos, y otra es justamente la manada histórica Janos Hidalgo. Y un cazador, Push Romero de Janos, y que justamente también participó en 1930, probablemente el último juego de caza de bisonte, él menciona que fueron probablemente ahí unos movimientos así medio politicones entre el Departamento de Pesca y Cacería de lo que es Arizona, de un rancho de Arizona, porque también está así, se queda la incertidumbre de, ok, o sea, está la manada Janos Hidalgo, que año con año cruzan la frontera, pero se sabe que se juntó esa manada en 1920 de distintas partes de Estados Unidos, pero no se tiene con certeza exactamente de dónde. Otra cosa muy importante es que justamente los mormones claman que ellos reintrodujeron a los bisontes, pero no hay evidencia alguna que lo sostenga, ¿no? Porque incluso el Departamento de Pesca y Cacería de Arizona, para 1950, manda aproximadamente otras 12, 15 cabezas. Entonces la manada está la de Janos que dices tú, es una manada que se hace de varias manadas en conjunto, o si te entendí Digamos bien. que son, bueno, de varios especímenes, ¿no? Acorde a lo que estaba leyendo, porque es muy bueno, donde estoy sacando la información, esto también es muy interesante. Son los biólogos, un equipo de biólogos y genetistas, los que están haciendo uso del registro arqueológico, ¿no? Porque eso también me llamó mucho la atención. De hecho, esta lectura me la pasó un amigo, Raúl. Él es botánico y justamente, pero él está estudiando muestras arqueológicas de maíz antiguo. Y pues yo le dije, pues bueno, no me llama tanto la botánica, me laten más los animalitos, sobre todo el bisonte. Me dijo, no hombre, vato, ahí tengo una lectura, luego te la paso. Y ahora ya, fíjate, justamente la acabo de encontrar, ya es que me la estás pidiendo. Sí. No es muy extensa, está muy bien sintetizada. Y creo que los biólogos, a pesar de no tener, pues en este caso, formación social, utilizaron muy bien los datos, aunque ahí podría poner un pero, y que incluso eso también podría ser motivo de tesis doctoral, no solo arqueológico, incluso biológico, utilizando estos elementos culturales. El caso es que utilizaron las cronologías de dipeso, y las cronologías de dipeso pues ya fueron rebasadas incluso desde el 85, el 86, ¿no? Por Dini y Reivslut. Ese sería el único pero pues tampoco podría ser duros con ellos, ¿no? Para empezar, no son arqueólogos. Sin embargo, me gustó mucho cómo manejaron todo el registro histórico, o sea, histórico en este caso, las crónicas españolas, y lo que tendríamos también para finales todo el siglo XIX y principios del XX,
es que hicieron muy buen trabajo, ¿no? Y justamente de ahí me surge esa curiosidad por la zooarqueología, y de hecho, pues bueno, todavía soy pasante de arqueología, ¿verdad? Esa es mi tesis, nada más que yo trabajaba con bisontes, sin embargo, como me dijo uno de mis asesores, ¿sabes dónde están los huesos de los bisontes? No, pues sí, en Casas Grandes. ¿Tienes acceso a ellos? Pues no. Entonces, búscate otra cosa. Ahorita, ahí en la escuela están unas muestras de perro prehispánico provenientes de Chametla, Sinaloa, y esas son las que pienso trabajar para mi tesis, ¿no? Entonces, digamos que lo del bisonte se quedó en stand-by, pero aún así toda esa información se me quedó así muy acá, ¿no? Oye, Porque, y bueno, una preguntota. Por ejemplo, tú estás haciendo eso como tesis. ¿Nadie más en Chihuahua ha hecho investigaciones arqueológicas sobre la presencia del bisonte aquí en el estado o sí? honestamente no sé. Ahora, por ejemplo, a mí me costó un largo camino y ahí también agradezco mucho a mi esposa, a mis amigos, zooarqueólogos, ¿no? O sea, tuve el privilegio de ir un semestre a la Universidad de Florida y incluso trabajar en el subdepartamento de arqueología en el Museo de Historia Natural de Florida. Y pues ahí pues, agarré colmillo, que honestamente me falta mucho, ¿no? Porque esto es estar de práctica, 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 práctica. Ahorita que le estaba dando una repasada, hijo de su madre, o sea, sobre todo con los huesos, y sobre todo uno que carece pues, de formación científica dura, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy zoólogo, ni soy mastozólogo, ni soy biólogo, ni mucho menos. Entonces también esa es otra, ¿no? Me costó, pues bueno, siempre la neta fui un tetazo en biología, siempre me fui en biología. Y uno de mis profesores me dijo, neta, me tuviste que agarrar un glosario biológico, cabrón, porque se nota que eres biólogo de closet. Aquí el reto sería justamente conocer las limitaciones entre las dos disciplinas y pues llegar a un resultado pues óptimo, ¿no? En donde yo no haga el papel del otro, sino simplemente lo arqueológico, utilizando lo más que pueda, pues el apoyo de otras ciencias duras, ¿no? Sí, eso está interesante. A mí me llama mucho la atención, y es lo que mencionabas, a mí me llamó mucho la atención porque cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, empecé a trabajar con Navajita Azul. Y en Navajita, Mm. el pasto Navajita Azul, todos los rancheros lo quieren tener en su predio porque es el pasto más nutritivo, de los más que más nutrientes tienen, el que más sabroso para las vacas, etcétera. Y es nativo, o No, sea, y es un indicador también de que tienes un pastizal sano. O sea, sí. claro que hay otra variedad vegetal, ¿no? De otros tipos de pastizal, pero ese es el principal. O sea, también otra, ¿no? Tuve el privilegio así bien chingón de estar en el Rancho El Uno. Trabajé con mis compañeros, estuvimos haciendo pues 2, 3 temporadas en Janos. Y en ese entonces, en el 2014, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir ahí, con algunos de mis compañeros, el que era el historiador, Mario, el historiador vitalicio de Janos, Mario Madrid, saludos y alguna vez llegué a ver este video, nos tendió la neta, si se dejaron caer todas las personas de Janos, que se vieron involucradas, mis respetos, ¿no? Sobre todo porque en ese entonces el presidente municipal, que no recuerdo el nombre, sí estaba muy interesado en ese aspecto histórico. Entonces, pues ya ahí, pues que conocimos a Sutanito, a Perenganito, y pues conocimos rancheros, ¿no? Que trabajaban, igual un saludazo al Vino Parra, que en ese entonces era así la mano derecha ay, se me olvidó el apellido del que era el director en ese entonces del Uno, y pues fue así como tuvimos la oportunidad de entrar, ¿no? Igual mucha gente me pregunta, ¿cómo le hicieron? Le dije, la neta, estábamos en el momento indicado, con las personas indicadas, y pues Sasquatch, ¿no? Porque es una lástima, y que igual me gustaría también mencionar esos puntos, si quieres un poco más adelante, es una lástima que no esté abierto al público. O sea, de hecho, desde el momento en que nosotros fuimos, nos dijeron, pues no tenemos la infraestructura como para hacer ecoturismo, y pues dos, ahorita todavía es un centro de investigación, ¿no? O sea, si tú querías entrar al uno, pues tenías, por lo general, pues nada más van biólogos, genetistas, o botánicos, ¿no? O sea, distintos especialistas.
Sí llegaron a ir estudiantes, pero por lo general son los mismos janenses, ¿no? Los que van a conocer el lugar, un que otro turista, y que justamente los ha llevado Mario Madrid, ¿no? Pero no es el caso como por ejemplo el del Pinacate, que pues, está con madres, incluso puedes reservar, puedes acampar, hay cédulas, tienen buena infraestructura de información, personal en caso de algún siniestro o algo, pero pues el uno lamentablemente no. Ese sería mi sueño guajiro, ¿no? O sea, porque el Pinacate es justamente eso, es un centro de investigación donde convergen tanto las ciencias sociales como las ciencias duras. Y justamente de las primeras que fui al Pinacate, también me tocó ver niños indígenas justamente que los llevaban al tour, ¿no? Porque, bueno, en el caso del Pinacate todavía hay naciones o etnias que histórica y prehistóricamente estaban ahí, y el sitio es sagrado, ¿no? Pues bueno, para ese grupo de personas, como serían se me olvidó el nombre de quienes están ahí. Pero sí, el sitio está súper, ¿no? Y pues, me gustaría algún día ver esa realidad aquí en Chihuahua. Sí, a mí yo creo que ese ya es otra cosa que es indispensable. Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo la maestría y disfrutaba mucho el irme en la bicicleta a los parques nacionales. Y ahí hay Mm, récords históricos y tienes la posibilidad de acampar, de salir y conoces todo lo que está ahí. Y en Chihuahua, desgraciadamente, pues Bajalca es un parque nacional, pero pues está muy inaccesible. Entonces hay esa desvinculación, yo creo que esta es parte de esa desvinculación de lo que tenemos nosotros como chihuahuenses y que a veces no lo valoramos y lo tenemos aquí, por ejemplo, pinturas de los conchos que están aquí en la Sierra de Nombre de Dios, que los salvemos los cerros, saludos si nos están ahí viendo, sintonizando, han hecho un rescate interesante de toda la historia de los nativos que vivían aquí, de los que estaban habitando aquí, que a veces nosotros desconocemos por completo esas historias, más que una que otra mención ahí en clase, y luego toda la riqueza de fauna, flora y todo, el Navajita, y ahorita estaba viendo esta, tengo aquí arriba, no la estás viendo tú, pero tengo arriba en la imagen, la imagen que mandaste del mapa de ujú. las ubicaciones con récords que son con un estimado de distribución histórica, y esto es de los bisontes, ¿verdad? Sí, ese mapa, déjame, aquí lo tengo yo para explicarlo un poquito mejor. Mira, ese mapa como una vez aquí en casa, ¿no? Que estábamos echando las chelas, este, si te fijas, ahí hay, bueno, una secuencia cronológica larga porque incluso te habla desde tiempos prehistóricos. Por ejemplo, bueno, el registro paleontológico más antiguo de bisonte sería en el Rancho La Brisca en Sonora. He estado en esa área también y cerca de ahí pues también está lo que vendría a ser trincheras, ¿no? Ajá. Y un sitio arqueológico que se conoce como La Playa. Y justamente La Playa es bueno, y no es una playa, ¿no? Dice La Playa. Es por lo menos son 20 kilómetros cuadrados de puro material, ¿no? Y todo, con una secuencia cronológica también muy larga, o sea, prehispánica, prehistórica, prehispánica e histórica. Por ejemplo, en la playa me tocó ver y así, ¿no? A ras de suelo, por la erosión misma. Me tocó ver tanto huesos humanos, concha, colmillos de camélidos, y ha sido justamente en la playa en donde se han encontrado mamuts, y mucha fauna pleistocénica. Entonces, estamos hablando también de un proceso evolutivo. Y ya yéndonos a lo ambiental, que es a lo que te cruje, justamente el bisonte más que la ignorancia, o sea, justamente cuando estaba empezando a estudiar este fenómeno del bisonte, no es la ignorancia, ni siquiera el capital, mano, así la barrera más cabrona que tiene el bisonte. Yo diría que lo que tiene el bisonte es justamente una falta de historia y de una secuencia evolutiva, porque no solo la gente así, ¿no? O sea, la gente normal, sino académicos mismos. O sea, por ejemplo, cuando tuve presentaciones así en la escuela acerca del bisonte,
O sea, lo primero era así, ¿existe el bisonte aquí? O sea, ¿existió? Porque tenemos ese paradigma, ¿no? Como que se nos quedó muy metido el danza con lobos y si no hay nieve y si no hay pinitos, pues no hay bisontes, o sea, y es medio válido, ¿no? O sea, dice uno, pues, ¿cómo una bestia de 1 tonelada va a soportar un ambiente árido o semiárido, ¿no? Entonces, justamente esa falta de historia evolutiva que justifique la presencia del bisonte es la primer barrera con la que se topa, ¿no? O sea, me ha tocado ver académicos tanto de ciencias sociales como puros que dicen, eso es imposible, pero pues bueno, justamente aquí es donde entra la arqueología y en este caso la paleontología, pues para decirles, pues no, mi rey, aquí está. Sí, Y también la parte histórica, ¿no? Porque tenemos cronistas españoles, mexicanos y pues gringos, ¿no? Del reciente, cuando apenas Estados Unidos se estaba conformando, y justamente el bisonte es un elemento central en lo que es la expansión del viejo oeste. sí, sí, es lo que no, a veces no alcanzamos a comprender o hay esos huecos. Por ejemplo, Navajita Azul tiene una distribución que va desde el sur de Canadá y baja hasta Zacatecas. Y cuando hablas de una especie, cualquier persona que ya más o menos, ahora con todo lo que estamos viendo, el cambio climático, ecosistemas y todo, sabemos que hay procesos de coevolución. Entonces no puede haber una si no hay la otra. Y es lo que te comentaba, yo estoy seguro de que el bisonte probablemente hasta el siglo XVIII o XIX incluso tenía sus periodos de migración de Canadá hasta Zacatecas, como muchos otros animales los tienen o a lo mejor emparejado. ¿Por qué? Pues porque tienes evidencia de una planta que tiene una coevolución. El pastizal coevoluciona Una simbiosis con el Así animal, es. ¿no? Los rumiantes son los que lo dispersan. Por ejemplo, el otro día estaba platicando con un ingeniero de desarrollo rural, en donde le dije, oye, ¿por qué no? ¿Qué programas tienen para reintroducir navajita en los predios agrícolas y ganaderos aquí en Chihuahua? Me dice, lo que pasa es que navajita necesita tener una cantidad de materia orgánica en el suelo muy elevada, si no germina. Mm. Entonces, cuando hablas de eso, pues, te das cuenta de que tienes que tener una carga animal que esté defecando constantemente en el pasto, incluso llevar esa semilla a través del tracto digestivo para que pueda tener las condiciones ideales de germinación. Entonces, ahorita hablar de ecosistemas en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el norte de México, en toda la cuestión donde hay pasto, no puedes hablar eso si no estás integrando toda esta investigación de la presencia del bisonte americano, porque es de América, el continente americano, como parte integral de ese ecosistema. Entonces, esta imagen me gusta un chorro porque pues ahí se ve que, o sea, tienes Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Durango, y ahorita si nosotros vamos a un predio ganadero, pues no vamos a ver bisontes y deberían de estar ahí y en parques, en las reservas naturales tampoco hay. Entonces, es lo interesante, ¿no? Lo que dices. Por ejemplo, tú, ¿qué crees que se necesitaría como arqueólogo para poder hacer una... O sea, ¿se pueden buscar todavía huesos fuera de Janos, en otras partes del estado o no? Claro, nada más que, pues, ese tipo de hallazgos por lo general sí sería fortuito, ¿no? O habría que estudiar, habría que hacer muestras de suelo, pues todo un rollo, ¿no? Incluso en una de mis clases de geomorfología vino el doctor Serafín, perdón, también se me olvidó su nombre completo. Él es geólogo de la UNAM y honestamente es una super persona y muy buen científico, muy buen académico. A él también le llamó mucho la atención cuando tenía ese tipo de interés. Bueno, todavía, ¿no? Pero pues muchos profes me dijeron, no, la neta, bájale de 2 rayitas, ¿no? Esa carta mejor guárdatela pues para una maestría o un doctorado. Pero justamente Serafín me decía que se podrían hacer muestras de suelo, ¿no? Que justamente también con esa materia orgánica, o exceso de materia orgánica, pues podrías llegar
a un resultado, ¿no? Igual y si no encuentras como tal los elementos óseos del bisonte, pues por la calidad de la tierra, el pH, o por coprolitos, incluso puedes buscar coprolitos de bisonte, pues podrías decir, no, mira, aquí había bisontes. Y que, Pero pues ahí justamente sería apoyarse con las ciencias de la tierra, ¿no? Con geólogos en este caso, para hacer las muestras, o bueno, tener un mejor muestreo, ¿no? Porque si vas a perforar. sí, sí, porque es un coprolito. Ah, los coprolitos son los restos de la caca, que también hay otros colegas que, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues la neta estudio caca. Y pues es muy interesante, ¿no? Porque los coprolitos puedes saber muchas cosas, enfermedades, dietas, pues todo cómo vivían las personas del pasado o incluso los animales, o pueden salir patologías, ¿no? Por medio de los coprolitos. Entonces, como dices tú, si tienes unos suelos en el subsuelo muy ricos, digamos, en coprolitos de lo que hiciera el bisonte, pues ahí tienes la evidencia de que en el paleoambiente de que hubo mamíferos de gran tamaño, pues pastando ahí, ¿no? Sí, eso está interesante. O sea, no puedes hablar de... O sea, es lo que te digo, te comentaba una vez. A mí me interesa mucho esto del bisonte y todo porque no puedes hablar de una cosa sin la otra. Y lo que te preguntaba es, bueno, ¿hasta dónde está haciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Tiene investigaciones corriendo sobre el bisonte en Chihuahua, en el norte de México o no? El INAH no, pero la UNAM sí. La UNAM sí tiene, de hecho, la última publicación que leí es del 2008, se llama El bisonte americano, no recuerdo la autora, pero es lo más reciente. Y de hecho se me olvidó, fíjate, ponerte ese mapa, ¿no? Porque puedes contrastar. De hecho, hay muchos mapas, pero Ajá. por lo general, pues sí concuerdan algunos, ¿no? Yo te mandé ese porque, bueno, en este caso son biólogos, o sea, me llama la atención justamente, pues las personas, ¿no? Que están trabajando con este tipo de información. Y como decías, bueno, como preguntabas, ¿qué podemos hacer con el bisonte? Aquí hay varias barreras que tiene el bisonte, ¿no? El capital no lo creo tanto, porque incluso el animal ha demostrado ser muy capitalizable, ¿no? Yo lo vi en Texas, en Texas también hay una manada pequeña, en Goodnight, Texas se llama. Fue una pareja que también a finales del siglo XIX rescató una manada de bisontes del exterminio en esa área. Este, el bisonte enfrenta barreras tales como lo podría ser primero que nada, la diferencia de idioma. Y para la preservación del bisonte tiene que haber cooperación binacional. De este lado, el bisonte está protegido por ley. El problema es que el bisonte tiene patrones estacionales y justamente cuando se va a los ranchos privados de Nuevo México y como esos rancheros pagan impuestos agriculturales, alegan que, pues bueno, esos bisontes que están pastando en su propiedad y que aparte rompen las vallas, pues se sienten con todo el derecho de poseer a los bisontes, ¿no? Esa manada, te digo, desde 1920 tiene una población de 80 a 100 individuos. Y la pregunta es, bueno, o sea, ya pasaron más, bueno, 100 años y no ha No ha crecido. crecido. Y no creces justamente porque cuando entran del otro lado, los cazan. De una forma cinegética, ¿no? Pero esa población podría crecer. Sí, claro, ¿no? Entonces, aquí el rollo es político también, ¿no? O sea, no nomás hay que idealizarlo, aquí meramente es político, Sí, empezando por ahí. por ejemplo, el dato estaba viendo, alrededor de los 1800 se estimaba que la población de bisontes era de 50 millones a 60 millones en el norte de América. O sea, ahorita hablar de una población de 90 o 100, o sea, manadas de 90 o 100 están decimados cuando debían de tener, deberíamos de tener muchísimo más. Y hay otra Ujú. cosa interesante, por ejemplo, estaba en un video ahorita que dijimos, vamos a platicar de los bisontes y me puse a leer un poco sobre, bueno, está viendo un video sobre los ranchos cinegéticos y hay personas, hay ganaderos
que están entrándole a eso como una cuestión de economía circular y están aumentando los números de bisonte así tremendo y luego aparte están viendo efectos en el ecosistema, ¿no? Eso se me hace interesante. Pero otra cosa también que te quería preguntar es de las imágenes que me pasaste, por ejemplo, aquí hay una que es la figura 15-8, que son unas mujeres ahí tejiendo algo. ¿Esto qué es? ¿Los huesos son del bisonte? Mira, Ajá, es que si te fijas, te mandé también una lista, sí, porque digo, y así estamos hablando de preservación de especies. ajá, Por ejemplo, otra cosa que yo me quedé así, wow, y que conocí justamente por andar investigando el bisonte es, teníamos oso grizzly, ¿no? ajá, aquí en Entonces, Chihuahua. sí, en el estado, y bueno, pues todo lo que era la Sierra Madre Occidental, ¿no? Incluso en Sonora también. Entonces, te mandé ese listado justamente porque ese es todo los individuos que fueron identificados por especie. Ese trabajo no se lo aventó Di Peso, se lo aventó Gloria Fenner y que todavía vive. Me gustaría alguna vez, bueno, hacerle unas preguntas, ¿no? Respecto justamente a esa lista de elementos óseos. Y ella es la que clasifica y reconoce las especies. Aquí también lo interesante es los periodos, pero como te decía, o sea, esto da para mucho, ¿no? O sea, tanto para hacer tesis de arqueología, como incluso para hacer tesis, no sé, de biología, genética, etcétera. Porque en total fueron 48 más 6, fueron 54 individuos los que se registran en casas grandes como bisonte, pero Ajá. unos del periodo viejo, 4, y el resto son del periodo medio. El periodo medio es lo que vemos en los museos, ¿no? Y como conocemos la famosa cerámica Paquimé. Ujú. Este, como decía, el problema aquí, ellos están usando la cronología de peso, entonces ellos tienen un desfase como de unos 100, 150 años por periodo. Entonces aquí lo interesante sería otra vez reordenar justamente esas cronologías, bueno, digo, esos hallazgos con la respectiva cronología más nueva, ¿no? Sí, claro. Estaba viendo aquí la lista de especies que me mandaste, aquí la hice grandota para que lo puedan ver quienes están viendo el video. Mira, Viene... esas cesteras que, bueno, la foto de donde están ahí tejiendo cestas, es justamente lo que quería también mostrar, ¿no? O sea, ahí con esa información podemos reconstruir palomientes, como te decía, tenemos oso grizzly. Mucha gente no sabía que había oso grizzly, ¿no? Y la última foto de oso grizzly es de 1950, justamente aquí en el centro de Chihuahua. Fue el último que cazaron. Entonces, ahí lo que está mostrando esa imagen son mujeres utilizando pues, lesnas, ¿no? O punzones hechos de hueso para fabricar cestería. Entonces, aquí la importancia también de saber qué especies animales estaban en el paleoambiente y cuáles eran las que pues, estas gentes utilizaban, ¿no? Obvio también dentro de especie y especie, o sea, por ejemplo, es interesante ver ahí en esa lista que te mandé, Ajá, por ejemplo, ves águila real, ¿no? Pero el sí. águila real, obvio, no se la comen. Utilizan sus huesos para ornamentos, anillos o cosas más rituales o incluso de estatus social. Entonces, toda esta cuestión, por ejemplo, ya amarrada en términos de lo práctico en la antropología. Por ejemplo, ¿tú crees que todo esto se pudiera retomar otra vez en Chihuahua? ¿Crees que podríamos hacerlo o no? ¿No? Bien. Claro, nada más que nos va a tomar mucho. Para empezar, hay que romper paradigmas, ¿no? O sea, ahora otra, hice un trabajo con un compañero, un trabajo final, donde buscábamos las epistemologías respecto a la flora y la fauna de los niños, ¿no? De los estudiantes de nivel primaria y secundaria. O sea, si tú ahorita le preguntas a X niño, dibújame o mencióname flora y fauna local, no te van a pintar nada. O si les preguntas así, a ver, ¿qué animales conoces? Te van a decir elefantes, jirafas, leones,
plantas, pues van a ser otras, ¿no? Palmeras, pero no justamente las locales, ¿no? Entonces, yo digo que desde ahí podríamos, o pues sí, ¿no? Podríamos, porque al fin y al cabo es nuestra responsabilidad justamente difundir ese conocimiento de que, pues, primero que nada, el bisonte existe. Te digo, si en el gremio académico, o sea, se quedan así, ¿qué? El bisonte existe. Ahora imagínate la gente. Entonces, yo digo que se podrían hacer programas primero o talleres enfocándonos a los niños, porque esos niños al fin y al cabo van a ir con sus papás, con sus abuelos, sus tíos a decirle, oye papá, aquí había bisontes. Exacto. No, eso que dices tú, ¿no? Cuando les preguntas a un niño, oye, ¿qué animales conoces? No te van a decir, no, pues conozco una víbora de cascabel, conozco un venado, conozco esto, conozco lo otro, porque pues, realmente no conocemos muchas veces ni qué fauna es nativa de aquí de Chihuahua. Yo me topé con lo mismo platicando con algún amigo, compa, arqueólogo, que no arqueólogo, antropólogo, y les decía, no, es que el bisonte debe de estar aquí por la cuestión de los... No, no es cierto, eso es un mito. Nomás en Janos Eso me pasó en la escuela, ¿no? O sea, y, y me y- pasa. y hasta ahí te quedas. Y lo mismo pasaba con lo que dices tú de la pachería. Oye, es que los apaches, la nación Ende, también es originaria de Chihuahua y aquí había y hay mucha gente con familiares apaches y todo. Entonces, no, 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 eso no existe y eso no es cierto, eso jamás. Y pues dices tú, pues ¿cómo me estás diciendo que algo no existe habiendo y no se conoce tanta evidencia como la que mencionas tú, ¿no? Es que hay muchos intereses, ¿no? Y justamente una de las barreras que tiene el bisonte es esta, la falta de historia evolutiva por parte del gremio, y ahora se tiene el paradigma entre los rancheros de que el bisonte compite por el ganado, digo, por el El pasto, pastizal, ajá. cuando es todo lo contrario. Afortunadamente también dentro de, bueno, de las pláticas que nos dieron en el uno, y pues ya hablando con Albino Parra y pues los otros rancheros de ahí, es que algunos, los que sí aceptaron los programas pilotos, luego vieron el cambio significativo, o sea, de cómo crecieron sus pastizales, cómo incluso había más aves migratorias dentro de sus predios, y pues obvio, ¿no? Cuando lo que más le llamó la atención fue, ah, cabrón, ¿por qué a Juanito sí le llueve y a mí no? Porque pues Exacto. también estás nitrogenando los suelos, ¿no? Y con el nitrógeno, pues vas a absorber nubes. Sí, eso es clave también y ya nos brincamos a otra. O sea, aquí decimos ya con lo del problema de las presas, de que ya vivimos el infierno, que si abren o no abren la compuerta, que el agua es de Chihuahua. El agua de la lluvia es de Chihuahua, pero si no llueve, pues no hay agua. Y nosotros tenemos años y años y años y años en una campaña como que queremos los de Chihuahua que no llueva porque en lugar de estar cuidando el medio ambiente y estar reforestando, estar retomando y reinsertando las especies nativas, reinsertando la fauna y flora para que llueva más, pues no, cada vez lo estamos destruyendo y luego nos rascamos la cabeza y decimos, es que ¿por qué no está lloviendo? Bueno, pues no llueve porque no hay plantas, y es todo este ciclo de sistemas de alta presión y vamos caminando cada vez más y más y más a una desertificación muy fea, pero un tema tan importante como entender al bisonte, este animalote que está ahí imponente, como algo nuestro que deberíamos de tener aquí y no hacemos esa asociación, ¿no? Pues precisamente estando en un desierto, el bisonte podría ser una solución con respecto al agua, ¿no? O sea, a lo que voy es revitalizar los pastizales. Desgraciadamente, bueno, todos los ecosistemas, los pastizales, pues como es de saber, es uno de los más afectados, ¿no? Sobre todo porque se da para la agricultura extensiva. De hecho, si googleas el área del uno, vas a ver que hay agricultura extensiva de los menones y de los mormones, ¿no? A los perímetros de lo que es la reserva del uno, siendo que, aunque sea fuera de los márgenes de la reserva, no deberían de estar ahí. Pero es lo que te digo, este tema del bisonte también es muy controversial, porque obvio, le vas a pegar en el bolsillo a muchos, o de muchas formas, o sea, por ejemplo, la gente se asusta o se enoja, ¿no? Cuando les comentas que
pues, los menonitas casi cometen ecocidio al erradicar al perrito de la pradera por considerarlo peste, ¿no? ¿Qué hacían estos sujetos? Pues, prendían la ranfla y con unas mangueras y órale, a gasear a los A los perritos, ¿no? perritos de la pradera. Y ahora Ahora, la gente sabemos, se enoja cuando les dices que pues sí, los menones son muy trabajadores y obvio, no es por demeritarlos ni meterme en ese tipo de debates, este, son muy trabajadores, pero desgraciadamente no son nada, sus métodos y sus prácticas no son nada sustentables. no, eso, mi hermano y Y yo, eso es escabroso para la gente, ¿eh? Porque cuando lo dices, aunque no sean menones, pues aquí todos amamos a los menones, ¿no? Entonces, cuando hablas este tipo de cosas, pues, vas a provocar ruido. sí, y es un ruido, pues que debería de ser. Yo hace algunos años andaba caminando y me topé a unos ganaderos que andaban poniendo veneno para los coyotes, porque les habían matado, creo que unas gallinas o una cosa así. Y yo digo, pues claro que el coyote tiene hambre y baja, pero arriba, más arriba, donde está su hábitat natural, pues estás depredando. Yo he visto lugares, por ejemplo, en unas partes de Estados Unidos tú no puedes ir a cazar nomás porque sí, están muy delimitados, tienes un control. Yo he visto aquí a Ujú. cazadores que cazan en donde se les da así su fregada gana y no hay control. Y no estoy en contra de la cacería, de hecho, uno de los programas que estaba viendo ahorita de más exitosos de reinserción del bisonte en Estados Unidos, en Texas, era un rancho cinegético en donde tenían una población muy controlada de bisontes, se reproducía lo más que tenía y el ranchero antes se dedicaba a la ganadería y ahora cobra miles de dólares por ir a cazar de una manera así muy natural Ujú. al bisonte, ¿no? Por toda la experiencia. Y aparte vende carne de bisonte en los mercados locales, que es una carne que no, yo no he tenido la oportunidad de... Bueno, una vez o dos veces la he probado en carne para hamburguesa. Es una carne muy rica, pero no en corte. Aquí estuvo, bueno, pues se me antoja, quiero probar un corte de bisonte, a ver qué tal está. Es una carne más No, eso es una magra delicia. y está muy buena, pero pues no encuentras. Entonces dices, no, pues ¿quién tiene bisontes en Chihuahua? Pues tienen los krill en este terreno, está la reserva de Janos y creo que los militares tienen en Santa Gertrudis. Sí, en Santa Gertrudis tienen, este, esa sería otra forma de reinsertar el bisonte a una escala más grande también. Desgraciadamente, ¿no? Todo lo green, money, money, y capitalizarlo. O sea, en Estados Unidos, en algunas partes saben muy bien, justamente en esa parte donde te digo, en Goodnight, Texas, todo era de bisonte, todo, pues nomás el edificio no, ¿no? Pero todo lo que te vendían ahí era de bisonte, los guantes, la bufanda, si veías un souvenir, por ejemplo, un barco, era de bisonte, o sea, eran las quijadas, era el bisonte, y luego las velas eran los cuernos rebanados, ¿no? Las cuerdas que sostenían esas velas, pues eran tendones. Lienzos, o sea, pinturas, frescos, las pieles eran de bisonte, todo era de bisonte. Entonces, y justamente eso te digo, o sea, ese lugar es histórico, y ahora los que se estaban haciendo cargo de esa tienda eran los descendientes de ese matrimonio del siglo XIX pues, que tuvo en esa reserva esos bisontes, Esos ¿no? bisontes. De hecho, tú sales de la tienda y puedes ver a los bisontes. Nada más que obvio, esos bisontes también pasa esto, ya están a la mano del hombre. Entonces, pues ya es como ver ganado, ¿no? Ya no es como, por ejemplo, en el uno, que sí, que son tranquilos, ¿no? Pero pues sí los ves en un estado más pristino, o sea, más salvaje. Sí, claro. No, o sea, es eso. Yo creo y estoy convencido de que se pudiera hacer una ganadería mezclada, porque el bisonte tiene una manera las personas así que dicen es el caminado que no compacta el suelo, a lo mejor. Habría que hacer investigaciones. Lo malo es que yo... Fíjate que sí hay mucho ejidatario interesado, bueno, por lo que yo vi, ¿no? El Ajá. problema es que también muchas veces esas personas desconocen su capacidad de carga. Entonces, aquí yo digo que, bueno, por tu parte, o sea, como profesional, es justamente también hacer talleres para los ganaderos.
que sí los hay, ¿no? Pero pues es seguido, seguido, seguido. Ya tengo años que no voy a Janos, estoy muy desafanado de allá, pero me quedé muy contento pues, con lo que vi, ¿no? Y de que sí hay gente con disposición de hacer algo. Ahora, pues como te digo, hay intereses. Y pues, pero a mí sí me gustó verla bueno, cuando me dijeron, no, pues mira, ya cuando este ganadero vio que al otro sí le llueve y a él no, pues ya fue cuando empezó a pedir bisontes, ¿no? Porque justamente dentro de ese programa, si tú tienes una extensión de tierra y digamos tienes agostadero, te pueden hacer pues, un estudio, ¿no? Con tu capacidad de carga, acorde a tu predio, y te mandan unos bisontes. ¿Y esos bisontes están subsidiados o algo así? Eso aquí Son los no. del uno. Ah, ok. Pero no en otras partes del estado. Que yo sepa, no. También, bueno, otra reserva, así, ya, catar así, reserva, de la biosfera, pues está la del Carmen en Coahuila, ¿no? Donde justo Cemex, ahí Cemex fue el que se mochó, se dejó caer, también el uno dio unos y también se trajeron otros de Dakota del Norte. Ok. Entonces, pues para esa área que a mí todavía se me hace más depredador Coahuila incluso que Chihuahua, pues es así como una lucecita en el túnel, ¿no? Sí, es lo que tenemos que seguir caminando al final de cuentas. Oye, te iba a Pero hay que preguntar. capitalizarlo, ¿no? O sea, Sí, bueno, también el hecho de que veas a Cemex ahí, pues, bueno, hasta eso, ¿no? O sea, mantener una reserva, yo no sé exactamente cuánto habrán dado, pero el hecho de que hayan una reserva y metan bisontes es un dineral, ¿no? ajá. Sí, sí. Entonces, Al final de cuentas, no puedes desechar esas iniciativas nada más porque no te gusta Cemex o lo que sea, pero pues tienes que empezar a caminar para ver realmente cómo hacer un programa de alto impacto en este tema. Yo te quería preguntar ahorita que mencionaste, y eso es lo que estamos planeando, y te digo, de una vez te digo, la invitación, hay algunos miembros, me gustaría invitar a algunos miembros de la comunidad de, o apaches, ¿no? Como los conocemos de aquí de Chihuahua, y para hacer una plática. Pero, ¿qué viste tú de la pachería con los bisontes? bueno, he tenido la oportunidad de hablar con Iván y pues justamente ya él ya me dio esas dudas que yo tenía, ¿no? De cómo, cuál es la taxonomía indígena, por así decirlo, o cómo ellos ven al bisonte, ¿no? Y pues bueno, no me dijo muchas cosas que no, no que no supiera, sino que más bien tuviera la idea, ¿no? O sea, yo siento que ellos están, pues, en cierta forma decepcionados, porque también históricamente hay que ver algo. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos casi erradicara al bisonte, y eso no lo digo yo, incluso lo propusieron otros académicos estadounidenses, es que es un genocidio, ¿no? Pero pues también cómo llevas a corte o quién se va a hacer responsable por la masacre o de esos 40 a 50 millones de cabezas, porque el gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Esto es algo muy importante también que ahorita que es del bisonte. El bisonte no solo era, pues no solo se ve bonito, ¿no? Y no solo lo usaban para comer, el bisonte para ellos representaba absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el bisonte no solo los proveía alimentos, sino de ropa, de casa, de estatus, porque hay otro dato muy interesante respecto a eso. Cuando, cuando se reintrodujo el caballo aquí al continente, algo que le hice, me hizo y que también me dijo él, es que, por ejemplo, no es lo mismo cazar bisonte a caballo que a pie. Entonces, si tú cazaste el bisonte a pie, pues eres más picudo, ¿no? Porque, pues, obvio, si estás usando el caballo, pues es más pelada. Entonces, es algo muy complejo porque el bisonte para ese tipo de sociedades representaba casi todo aspecto de su vida, ritual, social, político, comercial, religioso. Entonces también desde ese aspecto es muy interesante y sería también, pues creo que mandatorio que ellos estuvieran en esto,
sobre todo por el papel que desempeñaba y que ahora se puede desempeñar y resignificar, sobre todo ahorita que pues, nos estamos quedando sin agua y pues por los problemas que tenemos de depredación del pastizal chihuahuense, ¿no? Sí, es realmente un problema bien, bien, bien grave. Y eso es lo que te digo, por ejemplo, volvemos a algo que yo creo que es algo muy presente, que tenemos muy presente en lo cotidiano. No estamos acostumbrados a pensarnos en nosotros como parte de Chihuahua desde antaño. O sea, nuestro consciente, nuestros padres fueron españoles que llegaron aquí y no nos ponemos a pensar que pues no es cierto, o es parcialmente cierto. Por eso te preguntaba de la pachería, porque el exterminio de los bisontes se da a partir de que Estados Unidos quiere acabar la guerra con los apaches, y los apaches eran tan buenos guerreros, y los comanches, todas estas tribus del viejo, del este, ¿no? Perdón, Del del oeste, Panhandle o del del oeste, Panhandle de Texas. Texas, todos estos estados en donde el ejército estadounidense tenía batallas y batallas y batallas perdidas, incontables batallas, no les podían ganar porque ya a mediados del siglo XIX ya los comanches eran unos jinetes muy, muy hábiles, eran muy buenos arqueros, tenían armas también. Entonces eran muy aguerridos y no los podían no los podían matar, no los podían exterminar, y no podían seguir su carrera expansionista. Después de eso, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y no me acuerdo qué general fue es el que da la orden, y es cuando empiezan las cacerías masivas de bisontes, y hay unas fotos donde o sea, son montañas de esqueletos de bisontes acumuladas. Y la matanza de los bisontes se hizo con el único objetivo, el único propósito de decimar a los apaches, a los comanches, a todas estas tribus guerreras. Todas las naciones, Lakotas, Así es. Pony, Crowfeet, todos, todos, todos. Y el Aquí yo exterminio. creo que creo que aquí mejor me abstengo de comentarios porque sería más interesante que lo dijeran ellos, ¿no? O Sí, sea, cómo se sienten ellos o qué representa para ellos. O sea, sería muy interesante preguntarle a Iván cómo ve esos sucesos históricos él, ¿no? Y su gente. Porque pues yo puedo decir muchas cosas, pero creo que sería mejor que ellos nos lo dijeran, ¿no? Y nos lo hicieran saber. Eh, Otro de los problemas, justamente, no solo fue la guerra civil, ¿no? Sino que dentro de todo el paquete que venía con la expansión del oeste, también es justamente la unión del este con el oeste vía tren. Entonces, fue toda una empresa. También da para mucho lo que es la unión de, de las dos costas vía tren, porque incluso tú pagabas un tour, ¿no? para ir a Te cazar. daban tu y cazabas bisontes. Eh, entonces, justamente todo ese tipo de eventos históricos sería, pues, aparte muy enriquecedor pues, que ellos nos lo comentaran, porque es seguro que sus mismos familiares alguna vez hayan hablado de ello. Y concerniente a lo que se refiere por la puna, ¿no? O la lucha por los recursos, en este caso el bisonte, Escudero también en su llegada de sus viajes posteriores en 1934, 834 también registró llaneros, lipanes, faraones, comanches, pues que se estaban dando duro y macizo por justamente quién era el que iba a dominar, ¿no? Esos recursos. Sí, claro. Hay una historia ahí, interesante del por qué, los porqués. A mí lo que te comentaba es que es lo del exterminio. Pues yo sí creo que nos falta mucho reconocernos como que nuestros antepasados hayan sido conchos, hayan sido apaches, hayan sido rarámuris, hayan sido lo que sea. No, yo no puedo negar de que el tono de mi piel pues viene de Europa. O sea, no voy a decir, no, es que yo estoy moreno porque soy moreno europeo. Pues no es cierto. O sea, tenemos sangre indígena todos. Eso es nueva, ¿eh? Pues sí,
a veces nos ponemos a pensar en No, eso. no soy moreno, soy No, moro. soy moro, no, o sea, la tez morena que tenemos en Chihuahua y no es para sentirnos mal, es para sentirnos orgullosos de nuestra ascendencia indígena, pero también reconocer de que nuestros padres, como fue, bueno, nuestros padres, así como fueron indígenas, así como fueron españoles que llegaron, también eran indígenas que crecieron aquí y que vivieron y se estaban subsistiendo a través del bisonte y de todo este ecosistema que ahorita lo estamos depredando, ¿no? Lo que les dio lo de que le dio de comer a nuestros tatarabuelos, ahorita nosotros estamos acabando con ellos. Lo que fue el refugio de nuestros antepasados, ahorita nosotros lo queremos destruir, no le estamos poniendo atención, lo vemos como no, pues es monte y ya no da nada, no sirve para nada. Y no es el caso, ¿no? Tenemos olvidado y tenemos una deuda histórica con nuestros propios antepasados. Pues hablando de eso, dicen los que saben, ¿verdad? Que al momento del contacto, que más o menos fue para 1560 acá por estos lares, estiman 120 naciones, digamos, dentro de lo que hoy es el territorio de Chihuahua, ¿no? O sea, dices tú, wow, 120 naciones, ¿no? O sea, al momento del contacto. Entonces, imagínate, bueno, todos o fueron erradicados, exterminados, o simplemente por diversas razones se fusionaron con otros. Entonces, imagínate toda la carga genética que debemos de tener. Sí, así es. O sea, tenemos hasta para tirar para arriba de carga de genética de nuestros antepasados. O sea, es muchísimo, ¿no? No nos vamos a acabar nunca nuestra historia de todo esto que tenemos adentro en la sangre. Pero, pero, yo sí creo que a veces nuestra falta de conciencia histórica no nos hace o no queremos vernos como parte de ese proceso, ¿no? Ujú. O sea, no nos vemos como parte de una tribu indígena o que mi papá a lo mejor, bueno, a lo mejor mi abuelo era indígena, a lo mejor mi bisabuelo era rarámuri. Es más, decir eso a veces hasta visto como, uy, no, qué feo, tú eres indio. Y las clásicas, el clásico denostar, ¿no? No, es que este es indio, ya es que eres indio y eres indio. Bueno, pues sí, claro que soy indio. Cualquier persona de México tiene, y que tenga, si tienes la tez un poco morena, tu hermano, tu primo tiene la tez un poco morena, eres indio. Y no tenemos por qué sentirnos mal, sino sentirnos parte de esto que estamos aquí y empezar a caminar juntos para resolver y a conservar estos espacios. No, pues mira, lo voy a decir y pues voy a raspar muchos, muchos muebles, pero los chihuahuitas no tenemos identidad. O sea, simplemente estoy viendo ahorita el desmadre del cerro y pues eso me hace ver, ¿no? Que no tenemos identidad, estamos muy, muy agringados. Y lo digo respecto a otros estados, sobre todo del centro, ¿no? O sea, honestamente, justo a mí me puede ver que no tenemos identidad y como dices, pues bueno, eso es una consecuencia de no tener conciencia histórica. Y justamente tú lo estás viendo ahorita con el argüente del renombre del cerro, ¿no? Que, pues bueno, desde ya como profesionista, pues me parece bien. O sea, se me hace como justicia histórica, al fin y al cabo, ¿no? Sí, o sea, a mí, yo la otra vez le dije a un amigo, no, qué pendejadas, ¿cómo le van a decir Guaguachica al Cerro Coronel? Les digo, pues es que así se llamaba. O sea, no fue una Que por ocurrencia. circunstancias históricas ya no se llama así. Decirlo, oye, pero ¿quiénes están haciendo eso? Pues son chavos, este, que por sus buenas, por sus pistolas dijeron, yo no voy a dejar que se siga depredando este lugar y que se siga acabando y todo, y voy a ir a plantar, y tienen años plantando árboles y nadie le molesta que planten árboles, de hecho los matan y todo, pero nomás llegan a considerar decirle Cerro Coronel Huehuachic, que era el nombre nativo de nuestros antepasados, de mis antepasados y los antepasados de todos ustedes, y decir, no, que son, entonces dices tú, bueno, hay una desvinculación de nuestra concepción como personas y como individuos y nos vemos aparte. Y el clasismo en México nos ha costado muchísimo, y es una batalla rampante,
de entendernos y conocernos como descendientes de pueblos originarios y de españoles también, pero que al final de cuentas nosotros somos los nuevos habitantes de esta región y que nosotros tenemos esa carga histórica por conservarla. Si a mí no me molesta decirle, pues, Cerro Coronel Huahuachica, pues ahora está padre, no me va a molestar porque aparte yo ya sé que Huahuachica era un término que decía que era una montaña con un hoyo, ¿no? Y eso me dice más de la historia de ese lugar que llamarle coronel, que yo ni siquiera sabía que era un sargento que vino y exterminó. Entonces, la, la Sierra de Nombre de Dios, lo mismo, o sea, la Sierra de Nombre de Dios, que no es Sierra de Nombre de Dios, es Navacoapa, si no me equivoco mal, si mal, no, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, perdón. Pues es Pero, Navacoapa o Navacoloapa. sí, Navacoloapa, pero está llena de pinturas rupestres, entonces tenemos a 200, 300 metros de las casas, tenemos pinturas rupestres, y están completamente abandonadas. Entonces tienes una pintura rupestre y le tienes encima un graffiti de Brian, ¿no? Que les decimos, damos mucha carrilla a los Brian porque fue a rayar el cerro, pero lo fue a rayar porque él no sabe que ahí está, o sea, que sus tatarabuelos estaban viviendo ahí, que hay pinturas, este, o sea, de antepasados de cientos, si no es que de miles de años, y aquí están, eso es un registro arqueológico y no se reconoce. Entonces, decir Ahí no, sí le voy a echar la pedrada a Lina. Eso también, bueno, eso es consecuencia, pero incluso ya más complejo. De hecho, si tú te fijas desde primaria, ¿no? Y los libros de texto, desgraciadamente la arqueología mexicana es monumental. O sea, es decir, si dices, bueno, aquí tenemos una gran riqueza de pinturas rupestres, etcétera, etcétera. Eso también se debe a que, pues como te digo, la arqueología mexicana es monumental. Es decir, si no hay pirámides, no está chido, y como no está chido, no te doy dinero, y pues como no hay dinero, pues también la gente no sabe, no aprende, no nada, ¿no? Entonces, incluso cuánta gente local que le llama la atención, conocen mejor las pirámides de Teotihuacán o allá en Yucatán, pero no conocen los ojos del Chubíscar, ¿no? O es más, ya que no los conozcan, ni siquiera que sepan que existen, pero ahí es justamente ahí es un pedo ya pedagógico, ¿no? Pero creo que a nosotros nos corresponde y podemos hacer algo desde aquí, ¿no? sí, al final de cuentas, y es lo que te decía, yo creo que ya en nosotros recae una carga histórica de recuperar esos espacios, de recuperar parte de la identidad, de conocer más las historias, las tradiciones y demás de nuestros pueblos originarios, porque al final de cuentas son nuestros, pues, de ahí venimos, son nuestras raíces, pero pues yo creo que este espacio yo lo empecé a hacer también por esto, y ahorita pues dije, ¿sabes qué? Vamos a platicar de los bisontes, porque es un tema que parece tan alejado, es un animal que lo hemos visto pocas veces. El primer bisonte que vi en vivo fue en un simposio de pastizales, de hecho. Fuimos a presentar Órale. un trabajo y ya a los 20 y tantos años. Fuimos a presentar un trabajo de investigación. Yo jamás en la había visto un bisonte en persona. Y los vi, es un animal imponente, ¿no? Es un animal Sí, muy, sí. muy imponente y nosotros los vemos como algo alejado cuando nosotros deberíamos de comprender que esos animales deberían de estar en el patio de mi casa pastando, ¿no? Es que hay un trasfondo, pues bueno, sociohistórico muy complejo y que honestamente, o sea, digo, si uno que anda en esto cuesta trabajo unir los puntos, entonces, pues bueno, no podría decir que el de a pie, pues lo entienda así ah, Ahí de está chingazo, ¿no? Raúl Digo Fernando, que déjame ahí, Raúl Fernando pone Navacoloyaba, Navacoloaba, Navacoloapa, cualquiera de los tres, supongo que es el nombre correcto. Gracias por ahora, corregirnos, o a mí. Pues sí, habría que echarnos un clavado y habría que ver cómo nosotros podemos apoyar más investigación, hasta llevar una cartita a los que están viendo, una cartita a Lina que retome la investigación arqueológica sobre esto. ¿Tú qué crees como persona que ya estuviste en el área? ¿Qué es lo que se podría hacer para poder aumentar la investigación y poder
y empezar a conocer todavía mucho más del bisonte en Chihuahua? Pues por parte de mi gremio hay muchas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues lo estoy haciendo con un marco teórico zooarqueológico. Obvio, me apoyo de lo que es la historia del registro arqueológico. Pero pues mis demás compañeros, ahí está la invitación, o incluso aficionados a la historia, profesionistas pues, de otras áreas, ¿no? Pues ahí están los cronistas españoles, o sea, empezando por Baltasar de Obregón, pues, que fue el primer europeo que llegó y los vio. Es que hay tantas cosas, sobre todo digo, desde el bisonte, incluso desde lo lingüístico, y lo lingüístico es otra barrera, y también es un elemento histórico que representó algo. En Europa para el siglo XV justamente corría, y después de que Hernán Cortés vino, y regresaron los primeros, surgió mucho el mito ese de que 7 frailes portugueses fundaron ciudades de oro de Cíbola y Quíbira, porque al bisonte también me preguntan mucho, oye, bisonte y búfalo es lo mismo, y yo digo que sí. Lo que pasa es que búfalo justamente es una palabra francesa, le boeuf. Ya llegaron los gringos y ya, pues, búfalo, pero en realidad primero fueron los cíbulos o los cíbolos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron otra vez, la segunda oleada de españoles, ya venían con ese fervor y todos esos mitos de encontrar las ciudades de Cíbola y Quíbira. Incluso las expediciones al norte de México, si se hicieron, fueron financiadas con esa idea, ¿no? De encontrar las míticas ciudades. Entonces, imagínate el choque cultural, o taxonómico, por así decir, que tuvieron estos primeros colonizadores cuando vieron semejante bestia, ¿no? Entonces, que dijeron, pues es un cíbolo, güey. Entonces, si es un cíbolo, no, pues entonces quiere decir que estamos cerca de las ciudades, ¿no? De hecho, en Nuevo México, y hasta tengo el parche del Departamento de Policía de Cíbira, ¿no? Donde justamente es un bisonte. Entonces, esa es otra, o sea, da para mucho el bisonte, y me gustaría pues que se hiciera otra mesa panel con otros, ¿no? Y otras, y hacer algo pues, más chido, incluso más formal, y después, incluso ya después, si pasamos a un semáforo, pues, más chido, hacerlo presencial, ¿no? Y pues aquí estoy para lo que se les ofrezca, igual dudas. Yo también estoy en ese estado de eterno aprendizaje, porque cada vez que leo el bisonte aprendo algo nuevo, o refresco lo que ya tenía, ¿no? Sí, hay mucha gente. Hay gente que hace investigaciones aquí en Chihuahua. La vez pasada tuve a mi ex colega, a Carlos, está haciendo investigación de cáncer. Hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas que no las conocemos. Yo creo, y eso es otra pedrada que reniego mucho y también es una razón por la de este espacio, que a veces no les damos espacios a las personas porque no pertenecen a un circulito de, yo tengo un programa de radio y te voy a invitar a ti porque es mi compa. Y hay mucha gente. Entonces, si alguien conoce algún experto en bisontes, búfalos, que es lo mismo para nuestros Fíjate, términos. ahora que dices eso, me gustaría que estuviera un cazador, ¿no? Sí, yo Sobre tengo. todo para quitar es que pasa esto con los ambientalistas, también se sataniza y se criminaliza mucho el cazador. Así es. Un cazador sabe lo que hace, y como estábamos hablando, ¿no? De la cacería cinegética. Un cazador ético, porque yo los conozco, jamás le va a dar en su madre a una venada preñada, ¿no? O sea, y eso es lo que la gente piensa. Claro que una cosa es la cacería cinegética y la cacería furtiva. Yo digo que ahí, ¿no? Ahí tiene que también saber la gente ese tipo de cosas. Sí, los ranchos cinegéticos en Estados Unidos y aquí en Chihuahua han demostrado ser una cosa hermosa en términos de conservación. Porque, pues, dependen de Pues sale tener. lana para seguir manteniendo. Yo es lo que le digo Exacto. a la gente cuando tengo este tipo de debates.
¿Tú crees que los genetistas, los biólogos, los rancheros que están en el predio no comen? O sea, ¿y tú crees que no cuesta una lana tener, sobre todo, una extensión grandísima de tierra? Sí, Así tengas venados, ¿no? O sea, si tienes un animal silvestre, es porque tienes un predio grande. Y cuesta sí, una lana, pues, sustentarlo, ¿no? sí, Y sobre mantener, todo también que no vengan otros güeyes a darle la madre a esos venados, o el sí, animal, o la especie que tengas. así es. Y eso es lo que no entiende muchas veces la gente. A mí me costó trabajo, porque también muchas veces cuando uno está de un lado, pues ya da las cosas por sentado, ¿no? Entonces es todo un proceso. Yo digo que deberíamos más bien pues de bajarle de huevos todos y aprender todos juntos. Sí, pues estaría padre. Yo conozco varios amigos que son cazadores y a través de esas pláticas con ellos te das cuenta de que saben a veces, sabían más ¿Saben más? de biología que yo que estudié eso, ¿no? Y de su práctica y ellos están y valoran, muchos de ellos, no, porque no todos, valoran el estar en la naturaleza, estar cazando, le tienen un respeto al animal que se caza y eso Ujú. está bien. ¿Por qué? Porque si lo haces de una manera responsable, vas a cazar un animal, pero vas a reproducir a otros tres, otros cuatro y vas a poder restablecer todo un ecosistema en donde le puedes estar bajando dos o tres o cuatro animales al año de una manera responsable y mantener un ecosistema ahí, ahí padre. Pero pues también está la opción productiva, ¿no? El predio ganadero, pues qué pasa, vamos a ver, para platicar con alguien, a lo mejor sí qué tan factible es meter la carne de bisonte o búfalo al mercado. Yo sería A un... la gente le encanta, sobre todo aquí que no dan otra cosa que comer carne, les encantaría. Yo soy Sobre uno todo de esos porque que no cae sé. mejor, no, no te va a dar gota con la carne de bisonte. Y sí, es más una carne más magra, tiene un sabor más rico. Pero, pues, vamos a ver qué se puede hacer. Y si alguien conoce a algún experto, pues ahí me deja con el comentario. Luego armamos la platicada. Si próximamente encontramos un un espacio ya con semáforo amarillo, pues hasta podemos hacer una carne asada para platicar de bisontes, ¿no? Órale, cómo no, estaría Entonces, genial, ¿no? sí, estaría muy chido hacer una carne asada con carne de bisonte. Si alguien sabe dónde venden carne de bisonte A mí me han también. dicho que necesitaríamos ir a Santa Gertrudis, ¿eh? Sí, o sea, hay que darnos una vueltecita, comprar Estaría chido. unos. Yo tengo un compa, bueno, me dijo, ¿no? Pues, igual, sí, estaría chido buscar varios contactos y, es más, hasta hacer la transmisión desde ahí, estaría con huevos, la neta. Pues sí. Pues bueno, te agradezco mucho, Carlos, el perro, el famoso perro. Pero Carlos es un arqueólogo autodidacta, también le metes mucho a la investigación por tu persona. Entonces, gracias Pues por mira, como dijo el doctor Guevara, ¿no? Una vez así lo dijo en clase molesto, honestamente, hay días que te vale madre. Ese día no leímos nadie y nos tiró la pedrada y nos dijo, muchachos, aquí en las ciencias sociales, sobre todo la arqueología, si no son curiosos, y lo digo, no, pues miren, no sé. Dijo, ya se rió, "Sí, están todos curiosos". No, digo, si no tienen esa hambre de curiosidad eterna, entonces están perdiendo el tiempo aquí. Como te digo, fíjate, empecé con presidios y luego apaches y luego bisontes y ahorita estoy con perritos. O sea, tienes que tener un hambre neta así voraz por el conocimiento. Entonces, y también lo chido de esto es que he conocido a gente bien chingona. O sea, y de muchos rubros que justamente están en torno al bisonte, ¿no? Entonces, pues así es esto. bueno, pues te agradezco mucho. Nos vemos a la próxima y vamos a poniéndole fecha a esa mesita con otra gente. A ver si podemos convocar a algunos miembros de la nación de Apaches para platicar con nosotros también desde su perspectiva, sus historias. Y ahí nos acompañas y pues nos Igual vemos. y pues para preparar también algo más chido, ¿no? Ahí te paso bibliografía y pues Sí, hay que clavarnos y hacer más otra imágenes. platiquita. Bueno, nos vemos. No, pues muchas gracias, David, por la invitación. No, gracias a ti, un abrazote. Nos vemos. Órale, saludos. Bye. Bye. Oh,